Bienvenidos a Luz Estelar. ¿Alguna vez han sentido que una idea, una melodía o una solución les llega como un susurro del universo, casi por arte de magia? Hoy es lunes 27 de abril, un día con una resonancia especial. Fue en una fecha como esta que Beethoven dio forma a una de sus piezas más etéreas y conocidas, y no es casualidad. El cielo de hoy nos regala un aspecto de una belleza similar, un sextil exacto entre Venus, el planeta del arte, y Neptuno, el de la inspiración divina. Esta conversación cósmica no es solo abstracta, tiene un mensaje muy claro, especialmente para el signo de Géminis, que hoy canaliza esta corriente creativa con particular intensidad. Vamos a desglosar cómo esta y otras configuraciones nos invitan a actuar, a sentir y a crecer. Detrás de esa bella conversación entre Venus y Neptuno, el cielo nos presenta un mapa más complejo. El Sol transita por el terrenal, signo de Tauro, anclándonos en lo que valoramos, mientras la luna creciente gibosa en Virgo nos pide que perfeccionemos los detalles de nuestros proyectos. Hoy tenemos una cuadratura exacta entre Mercurio en el impulsivo Aries y Júpiter en el emocional Cáncer. Esta es una tensión clásica entre la mente veloz y el corazón expansivo. Nos invita a ser conscientes de nuestras palabras, a no prometer más de lo que podemos cumplir, sobre todo en asuntos que tocan nuestra seguridad y nuestro hogar. Casi al mismo tiempo, el Sol en Tauro forma una cuadratura con el transformador Plutón en Acuario. Este aspecto nos empuja a confrontar dinámicas de poder ocultas, especialmente aquellas relacionadas con nuestros recursos y nuestra autoestima. Es una oportunidad para purgar lo que ya no es auténtico. La fase lunar casi llena nos recuerda que estamos en la etapa de ajuste final antes de una culminación. Es el momento de refinar, no de empezar algo nuevo. Presta atención, pues la luna entrará en un periodo vacío de curso hacia las 10 de la noche, por lo que es sabio concretar las decisiones importantes antes de esa hora. Usa la poderosa corriente creativa del día para encontrar soluciones a las tensiones, no para evadirlas. Aries, con tu regente Marte y el gran maestro Saturno transitando juntos por tu primera casa, el cielo te pide una acción medida y consciente. Hoy no se trata de la velocidad de tu impulso, sino de la resistencia y la estrategia que aplicas. La luna creciente en Virgo ilumina tu casa del trabajo y las rutinas diarias, apoyando esta misión al pedirte que prestes atención a los detalles que normalmente pasarías por alto. En tus labores, este es un día para construir, no para conquistar. Tus palabras, con Mercurio también en tu signo, tienen un peso inusual, pero una cuadratura exacta con Júpiter te invita a no prometer más de lo que puedes cumplir, especialmente en el ámbito familiar o doméstico. El 27 de abril de 1521, el explorador Magallanes encontró su fin por un impulso mal calculado. Hoy, tu energía marcial necesita la sabiduría de Saturno para dirigirla con maestría. El consejo es claro: antes de lanzarte, elabora un plan. Toma una tarea importante y divídela en 3 pasos concretos y manejables. La estructura es tu aliada, no tu jaula. Tu fuego no se apaga, aprende a construir un faro que perdure. Tauro, esa necesidad de alinear lo que vales con lo que haces se siente hoy más clara que nunca. En un día regido por la luna, que nos invita a la introspección, la cuadratura entre el Sol en tu signo y Plutón en tu casa de la carrera te presiona a transformar tu imagen profesional. No lo veas como un conflicto, sino como una profunda invitación a la autenticidad. La clave te la entrega tu regente Venus, que desde tu casa de los recursos y el valor propio forma un magnífico trígono con ese mismo Plutón. Tu poder no está en adaptarte, sino en construir desde tus principios más sólidos. La luna en Virgo apoya este proceso desde tu casa de la creatividad, pidiéndote un gozo ordenado y práctico en cada paso que das. Hoy toma una sola acción que refleje tu valor real en tu trabajo. Actualiza tu perfil profesional con una habilidad que te enorgullece o envía ese correo donde propones una idea auténticamente tuya. Tu valor no se negocia, se demuestra. Géminis, hoy el cosmos te viste de un encanto particular, una luz que los demás notarán de inmediato. Venus, el planeta de la belleza y la armonía, ha entrado en tu signo, tu primera casa astrológica. Esto te otorga un magnetismo especial.
Su sextil exacto con Neptuno en tu casa 11 de los grupos te permite conectar con tus amigos y redes de una forma casi mágica, intuitiva. Además, el trígono que forma con Plutón en Acuario te da una profundidad y poder de persuasión inusuales. Sin embargo, tu regente, Mercurio, desde Aries, forma una cuadratura exacta con el expansivo Júpiter en tu casa 2, la de tus finanzas. Esto crea una tensión entre tus ideas audaces y la necesidad de ser práctico con tus recursos. Curiosamente, un día como hoy el explorador Magallanes encontró su fin, un recordatorio de que los grandes planes requieren bases sólidas. El consejo es claro: antes de comprometerte verbalmente a un gasto o a un proyecto con amigos, revisa tus números 2 veces. Usa tu carisma para inspirar, no para crear obligaciones que no puedas sostener. Cáncer. En este lunes, el día regido por tu planeta, la luna, el cosmos te invita a escuchar con especial atención el lenguaje de tus emociones. Tu luna regente, transitando por el metódico signo de Virgo, ilumina tu casa de la comunicación, haciendo que tus palabras tengan un peso y una claridad especiales. Este tránsito forma un sextil armónico con el gran Júpiter que se encuentra en tu propio signo, expandiendo tu confianza y tu capacidad de expresarte desde el corazón. Sin embargo, Mercurio desde tu zona profesional crea una cuadratura con ese mismo Júpiter, pidiéndote que encuentres un equilibrio entre tus ambiciones y tus necesidades emocionales. Podrías sentir un tironeo entre lo que debes decir en el trabajo y lo que realmente sientes. El consejo de hoy es sencillo. Antes de esa conversación importante, ya sea personal o laboral, toma 5 minutos para escribir tus puntos clave. Ordena tus ideas para que tu mensaje sea tan claro como tu intención. Cuando tu mundo interior está en orden, tu voz exterior resuena con auténtico poder. Leo, con tu regente, el Sol, transitando tu casa 10ª de la profesión, el mundo observa cada uno de tus movimientos. Hoy esa visibilidad se encuentra con una prueba de fondo. La cuadratura que el Sol forma con Plutón en tu casa de las asociaciones te pide redefinir qué es el verdadero poder en tus relaciones más importantes, tanto personales como profesionales. Podrías sentir una tensión entre tu ambición y las demandas de un socio o pareja. No se trata de ceder, sino de transformar la dinámica desde adentro. La luna en Virgo, en tu sector de recursos, te ancla en lo práctico, recordándote tu valor intrínseco más allá de cualquier título. Mientras tanto, un hermoso trígono entre Venus, en tu casa de las amistades, y el mismo Plutón suaviza el camino, sugiriendo que la solución a cualquier lucha de poder viene a través del diálogo y el apoyo de tu círculo social. En un día como hoy, que históricamente marcó el fin del apartheid, el cosmos te recuerda que las estructuras de poder injustas pueden y deben ser desmanteladas. Virgo, hoy el universo te habla en un lenguaje que entiendes a la perfección, pues la luna creciente transita por tu propio signo, iluminando tu identidad y tus necesidades más personales. Tu intuición está afinada y encuentra un eco positivo en tu círculo social gracias a un armónico sextil con el expansivo Júpiter desde tu casa 11. Sin embargo, tu regente Mercurio, desde la intensa casa 8, forma una cuadratura con ese mismo Júpiter, pidiéndote cautela en las conversaciones sobre finanzas compartidas o secretos. Podrías sentir un impulso por revelar más de la cuenta. En el ámbito profesional, Venus en tu casa 10 te otorga un carisma especial, facilitando transformaciones positivas en tus rutinas. Como en este día cuando Beethoven compuso una de sus piezas más célebres, tu atención al detalle es tu mayor arte. El consejo de hoy es escuchar el doble de lo que hablas, especialmente si se trata de acuerdos con grupos o amigos. Observa antes de comprometerte. Permite que tu mundo emocional se ordene con la misma precisión con la que organizas tu mundo exterior. Libra, cuando tu regente, Venus, transita por un signo de aire afín como Géminis, tu mundo se expande de maneras inesperadas. Tu 9ª casa de la filosofía y los nuevos horizontes se ilumina trayendo una energía de curiosidad intelectual a tus vínculos. El sextil exacto de Venus con Neptuno, que habita tu casa de las relaciones, te permite ver a tu socio o a un potencial amor a través de una lente más compasiva y espiritual. Simultáneamente, un poderoso trígono a Plutón en tu 5ª casa de la creatividad te impulsa a expresar tus pasiones con una profundidad transformadora.
Sin embargo, el Sol en Tauro genera una leve cuadratura con este mismo Plutón, pidiéndote que revises las dinámicas de poder en tus proyectos creativos o romances. La Luna en Virgo activa tu intuición, especialmente en el ámbito profesional, así que presta atención a esas corazonadas. Hoy, antes de expresar esa gran idea romántica o creativa, escríbela, dale forma en privado primero. La verdadera balanza se encuentra cuando tu mundo interior nutre tus conexiones más importantes. Escorpio, cuando el Sol transita por tu casa séptima, el espejo de las relaciones se ilumina aquello que debe ser visto en tus vínculos más importantes. Hoy ese Sol en Tauro forma una cuadratura casi exacta con tu regente, Plutón, que reside en tu casa cuarta, la del hogar y las raíces emocionales. Esto puede manifestarse como una tensión palpable, un pulso entre tus necesidades de seguridad y las de un socio o pareja. Podrías sentir un sutil desafío a tu autoridad en tu propio santuario. Sin embargo, el cosmos siempre ofrece una vía de resolución. Venus, desde tu profunda casa octava, forma un armónico trígono con el mismo Plutón. Esta es tu clave, la intimidad y la comunicación honesta sobre recursos compartidos o vulnerabilidades pueden disolver cualquier conflicto de poder. La Luna en Virgo te apoya desde el sector de los amigos, recordándote que no estás solo. El consejo de hoy es claro: en lugar de imponer tu voluntad, elige compartir una verdad emocional con esa persona clave. Observa cómo la honestidad transforma la tensión en confianza. Recuerda que la verdadera transformación nace del diálogo, no de la imposición. Sagitario, hoy la arquitectura de tus palabras es crucial, pues tu regente Júpiter en Cáncer recibe una cuadratura exacta de Mercurio. Esta dinámica cósmica puede impulsarte a expresar ideas grandiosas, especialmente en lo creativo y romántico, pero sin medir del todo sus implicaciones profundas. La Luna en Virgo, transitando tu casa 10 de la profesión, te ofrece el ancla que necesitas, pidiendo atención al detalle y un enfoque metódico. Piensa en la Expo 67, inaugurada un día como hoy, una visión expansiva del futuro que requirió una planificación impecable. De igual forma, tus relaciones de pareja fluyen con armonía gracias a Venus en Géminis, tu zona de socios, lo que te permite dialogar con calma. Antes de lanzar tu próxima gran propuesta, toma un momento para estructurar sus bases en silencio, ya sea en un proyecto laboral o en una conversación íntima. La verdadera expansión se construye sobre cimientos sólidos y bien pensados. Capricornio. Esa necesidad de expandir tus horizontes que sientes hoy tiene su origen en la Luna transitando por Virgo en tu 9ª casa. Este lunes, regido por la Luna, te encuentras en un terreno fértil y conocido, pues la energía de tierra te brinda una claridad excepcional. La Luna forma un sextil armonioso con Júpiter en tu casa de las asociaciones, facilitando conversaciones profundas y enriquecedoras con tu pareja o socios. Sin embargo, una cuadratura entre Mercurio y Júpiter exige que pienses antes de hablar, especialmente en temas familiares. El Sol en tu casa 5, la de la creatividad y el romance, está en tensión con Plutón, lo que te pide examinar el verdadero valor de tus pasiones. Hoy, en lugar de forzar una decisión, canaliza tu energía en planificar un viaje o un estudio que amplíe tu perspectiva. La verdadera estructura se construye sobre cimientos que has revisado y fortalecido conscientemente. Acuario. Esa tensión interna entre la persona que estás llegando a ser y el lugar de donde vienes encuentra hoy su mapa en el cielo. La energía del lunes, regida por la Luna, te invita a una introspección profunda, ya que transita por tu 8ª casa, la de las transformaciones íntimas. El Sol desde Tauro ilumina tu base, tu hogar, pero forma una cuadratura con el poderoso Plutón que se encuentra en tu propio signo. Esto puede manifestarse como un desafío para equilibrar tus necesidades de seguridad con tu imparable impulso de reinventarte. Afortunadamente, Venus desde Géminis en tu casa de la creatividad y el romance crea un trígono perfecto con Plutón. Este aspecto te ofrece la clave: es a través de la alegría, el arte y la autoexpresión que puedes integrar estos cambios de manera armoniosa. Tu consejo es canalizar esa energía creativa hoy. Dedícale tiempo a un pasatiempo que te permita expresar esta nueva versión de ti sin palabras. La reinvención personal
no es una ruptura, sino una elegante evolución de tu esencia. Piscis. Cuando la luna transita por tu casa séptima, el espejo de tus relaciones se vuelve el foco principal del día. Y siendo lunes, día regido por la luna, esta energía se intensifica, pidiéndote prestar atención a tus vínculos más importantes. Hoy recordamos cómo se derribaron barreras en Sudáfrica en esta misma fecha, un eco cósmico que te invita a conectar de forma más auténtica. Esa luna en Virgo forma un sextil de apoyo con Júpiter en Cáncer, tu casa quinta del romance, abriendo un canal de comunicación fluida y alegre con tu pareja o socios. Sin embargo, la cuadratura entre Mercurio en tu casa del dinero y ese mismo Júpiter te pide cautela. El entusiasmo puede llevarte a prometer más de la cuenta. Venus desde tu hogar te ayuda a anclarte, creando una armonía profunda con tu regente Neptuno, tu ancla espiritual. El consejo de hoy es claro: antes de hacer una promesa, especialmente una que involucre dinero o un proyecto creativo, escríbela y dale una pausa al impulso. La verdadera riqueza se encuentra en la calidad de tus conexiones, no en la magnitud de tus promesas. El consejo cósmico de hoy es simple: confía en el ritmo de tu propio crecimiento. Nos encontramos bajo una luna creciente gibosa, una fase de ajuste fino y anticipación. La luz está a punto de alcanzar su plenitud y de la misma forma nuestros proyectos y anhelos están madurando. El Sol en Tauro nos recuerda el valor de la perseverancia y de anclarnos en el presente. No te apresures. Cada paso, por pequeño que parezca, está construyendo una base sólida para el futuro que deseas. Estás exactamente donde necesitas estar para el siguiente gran florecimiento. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.